Bueno, vamos a continuar entonces con la serie de El universo es mente que habíamos comenzado. A ver, mm, teníamos El universo es mente primera parte, El universo es mente segunda parte, y esta sería la tercera parte de, de estos videos. Bien, entonces para quien vio esas otras partes, vamos a continuar. Para quien no las vio, voy a aclarar, estamos estudiando, leyendo un libro muy lindo de un gran sabio o un gran comunicador eh, para lo que es la sabiduría oriental esotérica o más profunda, que tiene que ver con la Vedanta Advaita, con la unidad de todo lo que existe, con el monismo, con el yo único que habita en nuestro ser. Y ese sabio fue un periodista, un escritor inglés, Paul Brunton, se escribe Brunton, muy famoso. Eh, Él escribió libros como El Egipto secreto, La India secreta, El Sendero secreto, La enseñanza oculta más allá del yoga. Contactó a grandes sabios e iluminados de Oriente y por realización de todas estas verdades, decidió compartirlas a Occidente mediante un lenguaje simplificado, depurado, no erudito, no utilizando citas o términos complejos o específicos de idiomas de Oriente. Eso lo hace muy accesible. Es la alta filosofía esa vinculada también a cierta filosofía occidental para poder interpretar, cosa que ya lo había hecho en el siglo XIX Arthur Schopenhauer, el famoso filósofo, cuando integró la Vedanta Advaita de Bodhi, perdón, de Sri Shankaracharya, el gran exponente de esa filosofía en India, juntamente con la filosofía del Buda, y la adaptó a la filosofía de Immanuel Kant, el filósofo alemán, y al idealismo alemán. De esa manera generó la filosofía que se vuelca en un libro llamado El mundo como voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación. Ese es el libro de Arthur Schopenhauer. Un libro que hasta el día de hoy se estudia, que tiene una enorme riqueza, una dificultad de acceso para toda persona que no está preparada en la filosofía. Yo tuve la suerte o desventaja, pero en todo caso la decisión propia de estudiar filosofía, entonces me es accesible y por eso es que quiero compartir este texto y a su vez comentarlo, compartir la lectura y comentarlo. Mm, Se puede conseguir en internet. La denominación del texto es La sabiduría del yo superior, del escritor Paul Brunton. Se escribe Paul Brunton con B larga. Brunton. Bien. Bueno, esta tercera parte entonces vamos a continuar con el universo mental. El capítulo, bueno, esta es la tapa del libro, una edición bastante antigua, fíjense, de Kier, colección Horus, que es una colección esotérica de Kier, editorial Kier de Argentina. Y de los títulos del libro. Bueno, acá hay otras obras, fíjense mencionadas. La India, ya había dicho La India secreta, El Sendero secreto, El Egipto secreto, con la parte más profunda y esotérica de estas enormes naciones desde el punto de vista espiritual. Un mensaje desde Arunachala, que es el lugar donde vivía su maestro. Él es discípulo de nada menos que Ramana Maharshi, que algunos ya no conocen, pero es un
uno de los mayores iluminados del siglo XX. Esos seres que son indiscutibles. Y así como lo fue Krishnamurti, en este caso Ramana Maharshi, para tener en cuenta. Otra obra, Una ermita en los Himalayas, La búsqueda del yo superior, La realidad interior, La filosofía hindú y la cultura moderna, La enseñanza oculta más allá del yoga, La sabiduría del yo superior, que es el que tenemos ahora, que es una joya, y la crisis espiritual del hombre, una de las últimas que escribió. Fíjense que yo voy a leer este libro, voy a continuar, pero a algunos se le va a escapar algunas cosas. Pronto es de retomar todo el tiempo las cosas. Por lo tanto, de alguna manera se te van abriendo puertas. Es decir, no es que vos decís, no entendí este concepto. Bueno, pero se va desplegando algo adentro de uno a medida que uno se adentra y en forma lenta. No es abrupto. Mucho menos lo eran los orientales. Pero él, sabiendo el dinamismo de Occidente ya en los años 40, cuando escribe esta obra, aún así mantiene algo paulatino. Es decir, no precipitarse. Yo coincido, quizá tiene que ver con la naturaleza de mi alma. O sea, yo pienso que cuando uno ve amanecer, no ve el sol de golpe arriba en el cielo, sino que va de a poquito, primero una claridad y luego otra luz, muy suavemente se va asomando algo, ¿no? Y después cada vez más, pero siempre paulatino. Lo mismo la primavera, o el verano, o el invierno, no aparecen de golpe, van anunciando. Lo mismo el crecimiento del hombre, la niñez y la adultez. No es algo de decir, bueno, ahora empieza esto, termina. No. Y la iluminación, o la verdad, no se puede conocer de golpe, sino que uno tiene que ir preparando el cuerpo físico, mental, emocional y etérico, purificando, y la luz se va haciendo. Y con el tiempo, sin darse cuenta, algún día, sin esperarlo, tal vez quizá, de pronto uno comprende. Pero hubo un camino previo. Y un poco este libro tiene ese carácter. Así que los invito. Si bien me extendí en la introducción, tiene que ver con esta cosa que yo digo, ¿no? Preparar primero la mente. Y si bien no hago una meditación, pero esto es una forma de meditar, ¿no? De reflexionar. Bien, el capítulo que nos quedaba pendiente, con el cual vamos a seguir, se llama La relatividad del mundo. La relatividad del mundo. Ya venía hablando de esto. Dice, el mentalismo deriva su nombre de su principio fundamental que establece que la mente es la única realidad, la única sustancia, la única existencia, y que las cosas son nuestras ideas. Fíjense, y que las ideas están sustentadas por nuestra mente. Las cosas son nuestras ideas, las cosas, habla, ¿eh? Y las ideas están sustentadas por nuestra mente. El mentalismo, en resumen, es la doctrina que afirma que en última instancia no hay nada más que mente. Y pone mente con mayúscula, y hay que tener muy en cuenta esto, para no confundir con lo que ahora desde Oriente y desde algunas ha venido esta cosa de demonizar la mente como mala. Sí, la mente, ¿qué mente? La mente es divina. Lo que nosotros hemos hecho de ella la hemos oscurecido. Pero si la purificás como un cristal, es la mente divina en nosotros y es la única mente. ¿Sí? Eso es importante aclararlo.
Bien, bien. Bueno, si surge alguna duda pueden comentar debajo del video o donde lo publique. Dice así. Ciertamente la experiencia parece ubicar las cosas fuera de la mente, pero el análisis mentalista revela que ellas son productos mentales y, por consiguiente, que no podemos en realidad permanecer fuera de ellas. Porque no podemos salir de nuestra mente. Entonces voy a repetir esa frase. Dice, ciertamente la experiencia parece ubicar las cosas fuera de la mente, pero el análisis mentalista revela que ellas son productos mentales. Fíjense que el hecho de verlas afuera es una ilusión. Cualquiera que haya estudiado neurociencia sabe que es en el cerebro, o tampoco, yo diría más en algo más interno, que se produce la visión y la percepción de las cosas. Dice, el análisis mentalista revela que ellas, o sea, las cosas, son productos mentales y por consiguiente que no podemos en realidad permanecer fuera de ellas porque no podemos salir de nuestra mente, o sea, no podemos escaparnos de nuestra propia mente donde están las cosas. Se ha demostrado en el primer tomo de esta obra, que sería La enseñanza oculta más allá del yoga, al analizar la enigmática existencia del mundo y al enfocar la luz del examen científico sobre el funcionamiento de nuestros 5 sentidos, que los objetos que ellos captan están ubicados solamente en la mente y que el mundo total está mentalmente construido. Esto si estudian filosofía occidental, sobre todo teoría del conocimiento, que es fascinante, lo van a ver claramente. Es que las cosas están en nosotros, se configuran en nosotros. Pero bueno, es un debate también en la antigüedad si existía algo fuera de la mente o no, y también en la filosofía. Vamos a continuar. Dice, no era posible, sin embargo, en un libro tan elemental, que era el anterior, proporcionar una explicación adecuada y una prueba final de esta doctrina del mentalismo, que parece tan sorprendente e increíble cuando se la menciona por primera vez. Como tampoco era posible aclarar algunas dificultades inevitables y efectuar una exploración completa de sus significados más profundos. Esta obra puede ayudar a cubrir aquella brecha. Cuando contemplamos más profundamente el mundo físico, ya sea a través de la experiencia común, ya sea según una revaluación científica de dicha experiencia, descubrimos que este mundo es realmente lo que nos dicen nuestros sentidos. Nuestros sentidos solamente pueden hablarnos del color, tamaño, volumen, peso, forma, dureza, temperatura y otras propiedades de una cosa. No pueden decirnos que hay también una sustancia o materia separada que ostenta estas propiedades. Son todas esas cosas como el color, como el tamaño, como el volumen, como el peso, como la forma y la dureza, son parte de la información que captan nuestros sentidos y son producto de los sentidos. Cuando afirmamos que existe dicha sustancia afuera de los sentidos, estamos simplemente afirmando una opinión, no un fragmento de pensamiento. Porque cuando observamos más profundamente lo que nos dicen los sentidos, descubrimos que es lo mismo que nos dicen nuestras mentes. Cualquiera considera que nosotros tenemos conciencia de que hay cosas en el mundo, solamente en el sentido de que nuestros sentidos captan las propiedades de esas cosas.
Repito, cualquiera considera que nosotros tenemos conciencia de que hay cosas en el mundo solamente en el sentido de que nuestros sentidos captan las propiedades de esas cosas. Pero el mero contacto físico de los sentidos y su contorno no es suficiente para producir dicho conocimiento. Se necesita algo más. En la medida en que somos mentalmente conscientes de lo que nos revelan los sentidos, somos conscientes del mundo en general. Esto es para meditarlo, ¿no? Por más que nos esforcemos, por más que hagamos lo que queramos, lo que querramos, siempre será imposible evadirnos de esta mentalidad, del único mundo sobre el cual tenemos derecho a hablar, el mundo de nuestra mente. Ni siquiera los materialistas pueden eludirlo, o sea, los que creen que existe la materia, independientemente de toda mente, ¿no? Ni siquiera ellos pueden mostrarnos un mundo totalmente liberado de esa mentalidad, porque todo está mediatizado por esa mente, que es la que capta la realidad y le da una forma. El término mentalismo, tal como se lo usa aquí, no significa la forma inmadura que, bajo el nombre de idealismo objetivo, algunos de sus sostenedores elementales han concebido respecto de las doctrinas de cierta cantidad de metafísicos occidentales e indios que apenas han superado a medias las tendencias materialistas de su concepción. Ellos distinguen entre cosas mentales y cosas materiales y afirman que si bien solo podemos conocer las primeras, las mentales, la coexistencia de sus contrapartes externas materiales deben ser admitidas. Por mentalismo queremos significar más precisamente lo siguiente: que todas las cosas de la experiencia humana, sin ninguna excepción, son absoluta y enteramente cosas mentales, y no simples copias mentales de cosas materiales, como diríamos representaciones. Que todo este panorama de la existencia universal, afirma Branton, no es otra cosa que una experiencia mental y no simplemente una representación mental de una existencia material separada. Que podemos lograr estas conclusiones no sólo por medio de una correcta consecuencia del pensamiento razonable, sino también a través de una reorientación de la conciencia durante la meditación mística superior. Repito esto último, que podemos lograr estas conclusiones, dice Branton, no sólo por medio de una correcta consecuencia del pensamiento razonable, sino también a través de una reorientación de la conciencia durante la meditación mística superior. De lo cual va a hablar hacia el final del libro, ¿no? Va a dar incluso técnicas para eso. Continúo. Pero el materialista es la filosofía que cree que existe la materia y ninguna otra cosa. Eso es el materialismo. Una filosofía más bien occidental. Uno de los principales representantes, el más famoso, es Karl Marx, el creador de la filosofía del comunismo. Pero también, obviamente, hay muchos otros filósofos que junto con él han afirmado esta idea de la materia como algo real y como lo único real, como lo único que existe. Justamente esta idea
acá contrariada. No existe la materia, solo existe la mente. Y esto, por ejemplo, hubo un filósofo inglés que lo afirmó, que fue George Berkeley, pero hubo otros que también. Bien, pero el materialista puede a su vez, puede a la altura de lo que decimos, poner un reparo atendible, alegando que el mentalismo anularía teóricamente toda la existencia del universo. Antes que éste pudiera aparecer frente a una mente perceptiva, ya que cuando el planeta está inhabitado, es decir, durante larguísimos periodos de esa era geológica, no había ningún ser humano que pudiera pensarlo, no había idea alguna que lo representara, por lo tanto quedaba anulada su propia existencia. También a esta altura el crítico religioso ortodoxo puede objetar que ningún observador humano pudo jamás haber visto el acontecimiento de la divina creación, así como tampoco el periodo de la preparación planetaria que le siguió, ya que los seres humanos no habían sido creados todavía por Dios, y en consecuencia ninguna mente humana pudo haber conocido personalmente ningún hecho perteneciente a esta época, así no pudo haber surgido ninguna idea. Es necesario dar algunos conceptos previos antes de refutar estas críticas, dice Paul Branton. Si bien en la actualidad vemos el mundo presente, que es percibido por los sentidos como una realidad constituida por... Dice, si bien en la actualidad vemos el mundo presente, que es percibido por los sentidos como una realidad constituida por tantas ideas separadas en la conciencia, si bien podemos también concebirlo como numerosas apariencias separadas para un observador, no podemos concebirlo como algo totalmente solo y aislado en una existencia autodependiente. Hay algo que une todos estos elementos cambiantes de la experiencia. Algo que liga estos hechos externos y diversos. ¿Se está viendo bien acá? Hay algo que liga estos hechos externos y diversos. Cuando analizamos el significado de los mismos, descubrimos que el hilo que los mantiene unidos es la mente que los capta. Es necesario que siempre esté presente una mente que los capte. En el momento en que ellos aparecen, estos hechos externos y diversos, porque ellos están en esa mente y le pertenecen. La secuencia de las experiencias obtiene su continuidad de la continuidad de la propia mente que experimenta. Voy a repetir la frase. La secuencia de las experiencias obtiene su continuidad de la continuidad de la propia mente que experimenta. Por eso hay continuidad. No existe realidad autosustentada, no hay existencia independiente en el mundo conocido, que es el único que podemos aceptar inteligentemente aparte de nuestra mente. Todo cuanto es pensado, sentido u observado se relaciona de algún modo con una mente que piensa, siente u observa. Voy a repetir.
todo cuanto es pensado, sentido u observado se relaciona de algún modo con una mente que piensa, siente u observa. Por lo tanto, si no, no se podría ni pensar ni sentir, o sea que hay una unión absoluta entre el sujeto y el objeto, entre el que capta y lo captado. No existe independencia. Continuamos. Creer que las ideas pueden existir separadamente de un pensamiento que las sustente o produzca es aceptar el absurdo. Obtenemos el conocimiento de la existencia del mundo a través de los 5 sentidos. Y solo de esta manera. O sea, obtenemos el conocimiento de la existencia del mundo a través de los 5 sentidos y solo de esta manera. Porque también adquirimos el conocimiento de nuestra propia existencia. Las ideas no pueden estar suspendidas en el vacío. Deben estar apoyadas en algo. Este suelo sobre el que las ideas descansan está siempre allí, ya sea que sustente pensamientos o que no sostenga pensamiento alguno. Es este principio mental el que nos permite dudar del valor de las apariencias materiales. Porque la existencia misma de dichas apariencias se refiere a ese principio. Pensar en el mundo presupone la simultánea existencia de una mente pensante. Voy a retomar para que se comprenda este párrafo. Creer que las ideas pueden existir separadamente de un pensamiento que las sustente o produzca es aceptar el absurdo. Obtenemos el conocimiento de la existencia del mundo a través de los 5 sentidos y solo de esta manera porque también adquirimos el conocimiento de nuestra propia existencia. Las ideas no pueden estar suspendidas en el vacío. Deben estar apoyadas en algo. Este suelo sobre el que las ideas descansan está siempre allí, ya sea que sustente pensamientos o que no sostenga pensamiento alguno. ¿Mm? Es este principio mental el que nos permite dudar del valor de las apariencias materiales. Porque la existencia misma de dichas apariencias se refiere a ese principio. Pensar en el mundo presupone la simultánea existencia de una mente pensante. Cuando pensamos al mundo, significa que hay una mente. Se deriva casi directamente de eso. Ahora bien, el ser pensante está rodeado por el no ser, es decir, por todas las cosas exteriores a su cuerpo. Todo cuanto está incluido dentro de esta esfera externa se denomina mundo. Esto es en filosofía, ¿no? No es posible separar ambas instancias, es decir, la de la mente y la del mundo. La sola idea de un ser implica que su existencia se distingue de lo que no es el ser, es decir, lo que resulta externo a él. Por consiguiente, el uno supone la existencia del otro. El ser existe a través de su mundo y su mundo existe a través del ser. El ser existe a través de su mundo y su mundo existe a través
del ser. Vamos a reflexionar esta frase. Yo este libro lo he leído hace muchos años y lo he amado con toda mi alma, me ha fascinado, lo he disfrutado tanto. Requiere una contemplación y una abstracción, pero se puede desentrañar su significado porque es muy claro, simplemente hay que reparar en los conceptos y palabras que hila. Veamos, dice, el ser, cuando se refiere al ser se refiere a nosotros, o sea, a la mente pensante, el ser que piensa, es decir, que percibe, el ser existe a través de su mundo. Ese es el mundo que capta. Y su mundo existe a través del ser. Es decir, que es una relación como la del sujeto-objeto. O sea, no hay objeto sin sujeto, no hay sujeto sin objeto. O sea, no hay algo captado si no hay quien lo capte. Y no hay alguien que capte algo eh, si no hay lo captado, o sea, como una relación constante. Dice, el ser existe a través de su mundo y su mundo existe a través del ser. Ambos son interdependientes. ¿Sí? Nosotros nos constituimos al captar el mundo, nos constituimos. Y a su vez que nos constituimos, creamos el mundo. En el mismo instante y en la misma acción. Ya que, si bien estas instancias se sienten en la experiencia como separadas y opuestas, ellas son conocidas por el análisis como unidas y juntas. Siempre aparecen ligadas, siempre existen juntas y siempre se desvanecen unidas. Cuando dejo de captar algo, yo también desaparezco. Si no captara nada, no percibiera nada y no hubiera mundo, yo desaparecería. O sea, mi ser se constituye en la captación del mundo. La realidad ni siquiera nos permite separar esta relación entre ambas. Siempre aparecen juntas a la conciencia común, jamás nuestra experiencia ordinaria es la del mero ser solamente. Nunca somos, siempre somos con. O sea, en la captación del mundo, incluso del mundo interior. Gran parte del materialismo, que se declara incapaz de comprender al mentalismo, o sea, la filosofía que cree solo en la materia, porque dice, porque está obnubilado, dice, por lo que siente como sorprendente contraste de las cosas exteriores frente a los pensamientos interiores, el materialismo, se debe al descuido. Voy a repetir la frase para que la sigan. Gran parte del materialismo que se declara incapaz de comprender el mentalismo, porque está obnubilado por lo que siente como sorprendente contraste de las cosas exteriores frente a los pensamientos interiores, se debe al descuido de no advertir que esas dos instancias son sólo diferenciables, pero no separables del ser cognoscente, es decir, que conoce. Estos dos elementos aparecen a cualquier tipo de experiencia, el ser cognoscente y el conocido, no ser, siempre como contrarios. ¿Sí? El yo y el no yo. Pero este hecho no les impide constituir una unión indisoluble ante cualquier acto de captación de dicha experiencia. Puede parecer que están apartados en el espacio, pero no están separados en la conciencia misma. Una cosa no puede desconectarse de la conciencia cognoscente
Y nuestros estudios acerca de la ilusión han demostrado que no es necesario que esta mentalidad impida que se la capte como algo externo del cuerpo. Voy a repetir esto, ¿no? Dice, estos dos elementos, el ser y el no ser, el captador y lo captado, el observador y lo observado, aparecen a cualquier tipo de experiencia, el ser cognoscente y el conocido no ser, siempre como contrarios. O sea, siempre como contrarios. Pero este hecho no les impide constituir una unión indisoluble ante cualquier acto de captación de dicha experiencia. Puede parecer que están apartados en el espacio, pero no están, o sea, yo acá, eso allá, pero no están separados en la conciencia. En la conciencia está yo y lo captado están en la conciencia. Ambas cosas están en la conciencia. Una cosa no puede desconectarse de la conciencia cognoscente. Sigue estando en la conciencia. Son elementos de conciencia. Y nuestros estudios acerca de la ilusión, eso en el libro anterior que había escrito Branton, dice, han demostrado que no es necesario que esta mentalidad impida que se la capte como algo externo del cuerpo. O sea, una cosa no puede desconectarse de la conciencia cognoscente, y nuestros estudios acerca de la ilusión han demostrado que no es necesario que esta mentalidad impida. Claro, ahora comprendo. Fíjense, vamos a invocar la llama dorada de la iluminación para ser envueltos en ella y poder comprender mejor. Fíjense que yo usaba en metafísica esta afirmación. Yo soy la plena comprensión e iluminación de esto que quiero saber y comprender. Lo usé siempre y me ayudó muchísimo para estudiar metafísica y sabiduría espiritual. Yo soy la plena comprensión e iluminación de esto que quiero saber y comprender. Podemos invocar a los ángeles dorados, que son los ángeles de la iluminación, que asisten a nuestra mente y conciencia para comprender las cosas difíciles o abstractas. Hay una afirmación que dice así: yo soy inteligente con la inteligencia misma de Dios, ya que soy creado de la esencia misma del Creador, por la inteligencia, con la inteligencia y de la inteligencia de Dios. La sabiduría divina está conmigo y me está iluminando ahora. Los sabios, cuando leen los sutras, los budistas o los sacerdotes, los evangelios, siempre piden a Dios y le rezan para poder comprender. Porque es una gracia que recibimos, una asistencia. Porque esto no es filosofía humana, esto es una filosofía divina, porque te abre la verdad del ser, lo más profundo. Entonces, lo que está diciendo acá Paul Branton dice que en la ilusión provoca que nosotros veamos cosas afuera que en realidad están adentro. Y cuando se estudia la ilusión en la percepción, que hoy se estudia mucho en psicología, se ve que se producen estos fenómenos que son espejismos. Es decir, nosotros vemos el mundo afuera cuando está adentro. Y eso es muy fuerte, ¿no? O sea, nosotros lo vemos afuera, pero por producto de la ilusión. O sea, es lo que los hindúes llaman la maya. Este mundo no existe. Continúo. Así, cualquier cosa que nosotros captemos va siempre ligada al ser captador. O, para decirlo con las palabras más técnicas de Einstein, el observador penetra en toda observación.
Cualquier cosa que nosotros captemos va siempre ligada al ser captador. No hay cosas sin captador. No existe algo observado sin un observador. No existe. O para decirlo con las palabras más técnicas de Einstein, el observador penetra en toda observación. Por consiguiente, ambos están inseparablemente acoplados en cada momento indivisible de la captación individual. La creencia de que la concepción del mundo puede existir sin ser presente a una conciencia determinada es absurda. Una vez hecha esta aclaración, podemos retomar nuevamente las objeciones de nuestros críticos. La nebulosa que descendió penetrando el sistema solar depositó sus estratos y levantó sus extensiones montañosas de la misma manera que se afirma que nos han precedido en el tiempo dinosaurios gigantes y manadas inmensas de animales desaparecidos. Las ciencias de la geología, astronomía y biología han dibujado un cuadro fascinante de nuestro pasado prehistórico. Pero todavía es solo un cuadro. ¿Y qué otra cosa aparte de la captación consciente puede ahora resultar existente para nosotros? Olvidamos que después de todo, dichas concepciones científicas son solamente nuestras reconstrucciones mentales. Cuando decimos teorías, ¿no? Del pasado, están en nuestra mente. Es decir, nuestras imaginaciones. Todo cuanto sabemos acerca de la edad de piedra en Europa, por ejemplo, ha sido plasmado por nuestra imaginación. A ver, vamos a ver si hay luz ahí. Perfecto. La describimos imaginativamente como si alguien la hubiera visto de golpe, esa edad de piedra. El hecho de existir una imaginación indica más allá de sí mismo la existencia de una mente. El hecho de una apariencia señala la existencia de un observador de esta apariencia. No puede tenerse en cuenta imaginación alguna o apariencia alguna a menos que sea posible rastrearlas hasta una conciencia determinada. Voy a repetir esas últimas dos oraciones. El hecho de existir una imaginación indica más allá de sí mismo la existencia de una mente. El hecho de una apariencia señala la existencia de un observador de esta apariencia. No puede tenerse en cuenta imaginación alguna o apariencia alguna, a menos que sea posible rastrearlas hasta una conciencia determinada. Si el principio de la relatividad, cuando se lo comprende cabalmente, ha revelado que cada cosa es una apariencia, esto implica la existencia de algún ser pensante ante quien aquella aparece. O sea, relativo a una conciencia. Todo objeto, toda experiencia es relativa a la conciencia que lo capta y no es algo independiente de esa conciencia. Eso es la relatividad. Cada experiencia, objeto y hecho es relativo a una conciencia captadora. Cuanto se dice respecto de las primeras manifestaciones de vida en el mundo por medio de las ciencias físicas y biológicas, por ejemplo, no puede afirmarse a menos que se acepte la presencia de un ser inconscientemente vivo capaz de pensar esa realidad, ya que
¿Cómo puede concebirse las rocas marrones y los azules mares sin suponer que ellos son pensados como si fueran vistos? ¿Y cómo es posible ver algo si ello no es visto por la conciencia de alguien? Ambas cosas, escena y visión, lo existente y lo conocido, viven en una unión casi mística. ¿A quién pudo la naturaleza haber unido sin que haya habido un hombre separado? Bueno, perdón, la frase dice, ¿a quiénes pudo la naturaleza haber unido sin que haya habido un hombre separado? ¿Acaso no ha revelado la lección de la relatividad que consciente o inconscientemente el observador está siempre allí en cualquier acto de percepción, así como también en cualquier acto de descripción? Resultará ahora claro que las objeciones postuladas tanto por los críticos materialistas cuanto por los críticos religiosos está presente un observador no reconocido, pues aun cuando piensan en las épocas en que el planeta estaba deshabitado, solamente lo conciben en términos de una cierta percepción mental de dichas épocas. No les es posible hacerlo de otra manera. Es decir, no existe nada independiente de la mente. Sencillamente ni puede existir ni existe un planeta aparte de dicha percepción. ¿Verdad? Fuerte. Sencillamente ni puede existir ni existe un planeta aparte de dicha percepción. Mediten en esto. Es una verdad. Por clara necesidad, ellos se ubican inconscientemente o colocan algún otro observador viviente imaginario en relación perceptiva con el planeta deshabitado y luego solamente hablan acerca de él. O sea, ubican una conciencia allí cuando no había hombres que capten nada, pero la ubican ellos. Piensan en la no existencia, piensan en la no existencia, que no es más que existencia no conocida. Fíjense, no existe la no existencia, sino que es una existencia que supuestamente no había sido conocida. Han eliminado convenientemente del escenario del mundo en el que creen un observador. Presuponiendo al aceptar la existencia misma de ese escenario, la coexistencia con dicho observador. Quien quiera que acepte mencionar o describir un mundo deshabitado o un escenario desconocido, por ese antes de que nosotros estuviéramos en el planeta, se ve forzado a aceptar como base mínima de su referencia la presencia de alguien que capte ese mundo o escenario. Es un completo malentendido de la posición del mentalismo el suponer que éste afirma que el mundo no existe cuando no lo pensamos, o que una montaña desaparece cuando ningún hombre la observa, pero que resurge nuevamente ante la presencia de alguien. Esto es un error. Esto solo es la afirmación del crítico respecto de su equivocada concepción de la índole del mentalismo. Lo que el mentalismo realmente sostiene es que la existencia del mundo en sí mismo, sin una mente cognoscente, no puede jamás establecerse. Todo materialista, inconscientemente, acepta la presencia de dicha mente. No bien
acepta que el mundo puede existir independientemente. Repito, todo materialista. O sea, esos que creen el mundo es materia, es puro materia. Inconscientemente acepta la presencia de dicha mente captadora, no bien acepta que el mundo puede existir independientemente. Todavía no ha podido encontrarse un mundo que no sea objeto de una conciencia. Aun cuando el materialista piensa el mundo aparte de sí mismo y tontamente cree que aquel está todavía presente, con independencia absoluta de una mente captadora, no ha comprendido el hecho de que él está aceptando un espectador invisible ante el cual debe aparecer ese mundo como mundo. Obliguémoslo a que procure hablarnos de un escenario planetario desaparecido o de una región polar desconocida sin hacerlo en términos de una percepción humana y comprobaremos que no puede realizar semejante proeza. Siempre hay alguien captando. Si finalmente se objeta que el mundo no desaparece en realidad, cuando dejamos de pensar en él, como sucede por ejemplo durante el sueño profundo, la respuesta, porque ahí dejamos de captar todo en el sueño profundo, ¿no? La respuesta es que si al decir esto el crítico quiere significar que el mundo no desaparece para el hombre durmiente, entonces la objeción resulta totalmente inadmisible, porque sí desaparece. Pero si lo que él quiere decir es que ese mundo continúa existiendo para quienes están despiertos, el mentalista estará totalmente de acuerdo con él. Lo que el crítico no tiene en cuenta, en el primer caso, es que la tesis aún subsiste, porque nuevamente ha pensado, de manera inconsciente, en un espectador imaginario, convirtiéndolo en el observador despierto del mundo que ahora existe en la mente de este contemplador imaginado. Bien, a ver, esto tiene su dificultad. Voy a retomar porque no es cuestión de avanzar sin entender. Voy a retomar ese párrafo y esto tiene que ir asentándose en la conciencia. Parece como un terreno arduo, pero a medida que se va clarificando esto, es como que nuestra vida cambia porque ya empezamos a percibir el mundo de otra manera, totalmente distinta. Bueno, a ver. Voy a preparar un mate. Veamos. Y mientras reflexionamos y pensamos acerca del contenido de este texto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Muy rico mate con, fíjense, estoy captando con mis sentidos, pero este mate está dentro mío, aunque parece que está afuera por una ilusión. A eso va el texto. Todo está dentro nuestro. Todo. Bien. No existe el afuera sin el adentro, pero que el afuera y el adentro son la misma cosa. Así. Veamos. Bien. Si finalmente se objeta que el mundo no desaparece en realidad, cuando dejamos de pensar en él, como sucede por ejemplo durante el sueño profundo, la respuesta es que si al decir esto el crítico quiere significar que el mundo no desaparece para el hombre durmiente,
Entonces la objeción resulta totalmente inadmisible, porque realmente al hombre en sueño profundo desaparece el mundo. Eso es claro que desaparece. Para él sí. Pero si lo que él quiere decir es que ese mundo continúa existiendo para quienes están despiertos, o que lo están captando, el mentalista estará totalmente de acuerdo con él. Lo que el crítico no tiene en cuenta en el primer caso es que la tesis aún subsiste, porque nuevamente ha pensado de manera inconsciente en un espectador imaginario, que es el que está despierto, convirtiéndolo en el observador despierto del mundo, cuando una persona está dormida, que ahora existe en la mente de este contemplador imaginado. Sigamos. Finalmente, no olvidemos una irreversible ley de toda experiencia del mundo. La completa suspensión de la actividad mental produce el sueño o el coma. En la vigilia se produce la total recepción. Fíjense, vamos a ver qué es lo que quiere decir con esto. Veamos. Dice, finalmente no olvidemos una irreversible ley de toda experiencia del mundo. La completa suspensión de la actividad mental produce el sueño o el coma. En la vigilia se produce la total recepción. Cuando no hay actividad mental, hay sueño o coma. En la vigilia se produce la total recepción. Por consiguiente, debemos deducir que la actividad mental, es decir, el pensar, está indisolublemente relacionada con la experiencia del mundo que surge en el estado de vigilia. Interesante, ya vamos hacia algo. En rigor, es esta misma actividad la que da nacimiento a dicha experiencia. La actividad mental da la experiencia del mundo. Cuando empieza la actividad mental, empieza la actividad de percibir el mundo, ya que la mente y nada más que ella proporciona todos los elementos de su propia experiencia. Y esto es todo cuanto proclama el mentalismo, que el conocimiento y la existencia coinciden y que desafían los esfuerzos de la más aguda inteligencia para separarlos. La existencia es conocimiento. Las cosas existen porque alguien las conoce. Esto digo yo, ¿no? Si realmente procuramos pensar en un mundo sin mente, hallamos que la hazaña es imposible, puesto que la existencia presupone algún tipo de vida, y la vida presupone alguna clase de inteligencia. Voy a repetir esta frase. Dice, si realmente procuramos pensar en un mundo sin mente, hallamos que la hazaña es imposible, puesto que la existencia presupone algún tipo de vida, y la vida presupone alguna clase de inteligencia también, y la inteligencia denota, por supuesto, la presencia de la mente. En consecuencia, si excluimos la mente del mundo, nos vemos forzados a descartar el mundo mismo. Se produce entonces solo un total vacío. O sea, si sacamos la mente,
se cae el mundo. Y ahí viene un vacío. No hay nada. Si captamos esta verdad, resulta que la cuestión respecto de qué le sucede al mundo durante los intervalos interperceptuales, es decir, entre percepción e impercepción, hay como una laguna. Entre los periodos de real captación de la presencia de ese mundo y la cuestión relacionada con esto, acerca de cómo un planeta deshabitado prehistórico pudo haber sido observado, se convierten en preguntas imposibles y en consecuencia sin respuesta. Lo que sucede es que dichas preguntas han sido erróneamente formuladas. Presuponen algo que no podemos admitir y por consiguiente no es posible respuesta alguna. Un paisaje no observado ciertamente deja de existir para nosotros en el momento en que nos excluimos y dejamos de contemplarlo. Pero una idea similar puede continuar con existencia independiente en otras mentes contempladoras. Sin embargo, el problema correspondiente puede ser reestructurado expresándolo en otros términos. ¿Qué tipo de mente comprenden estos casos? Después de todo, este mundo en el cual vivimos, nos movemos y desarrollamos nuestros seres en todo momento y a toda hora, se nos vuelve presente solo porque nuestro cuerpo es sensible a él en 5 formas diferentes, ya que sentimos, vemos, oímos, olemos y gustamos ese mundo. Por ejemplo, sus colores, formas y distancias existen para nosotros únicamente porque existen para nuestros ojos. Son experiencias visibles, son impresiones sensoriales, pero esas impresiones sensoriales carecen en sí mismas de sentido si no están sustentadas por una mente individual que las posea. Si la realidad del mundo conocido depende de las impresiones sensoriales, entonces la realidad de dichas impresiones depende de una mente viva. En consecuencia, el individuo subyace detrás del mundo, aunque paradójicamente está comprendido también dentro de ese mundo. Entonces, está detrás, sosteniendo el mundo, pero está dentro del mundo. Es paradojal, como vos sostenés algo y a su vez sos eso mismo. Porque es una proyección tuya, en la cual vos te incluís dentro de esa proyección. Te haces parte de esa proyección, de esa película, como si fueras un personaje dentro de la película. Debemos aclarar esta paradoja, ya que si consideramos que la mente de un individuo es la única fuente de su experiencia, caemos entonces en la irónica situación de convertirlo en el solo creador y gobernante de este vasto y variado cosmos de proyectadas estrellas y planetas que giran. Pero eso es un absurdo. Su mente puede disponer un decreto, pero el árbol se negará a meterse en un río a una orden suya. Tercamente persistirá en su condición de árbol. Por lo tanto, resulta claro que debe haber algún otro factor por debajo de la experiencia individual del mundo, un factor creador y contribuyente que esté más allá del control del hombre y más allá de su conciencia. Lo que debemos observar es la actividad conjunta de estos dos elementos. A ver, acá hay una llamada que hace referencia, pero veamos, donde dice debemos aclarar esta paradoja. Vamos a ver. Dice, pero bueno, no, acá no figura, no, se ve que es un error del texto. Dice, voy a retomar. Dice, por más que le digas al árbol que se tira al agua, cercamente persistirá en su condición de árbol. Por lo tanto, resulta claro que debe haber algún otro factor por debajo de la experiencia individual del mundo, un factor creador y contribuyente que esté más allá
del control del hombre y más allá de su conciencia. Debe haber un factor creador y contribuyente que esté más allá del control del hombre y más allá de su conciencia. Porque si no, o sea, el hombre proyecta y crea el mundo, pero a su vez el hombre no es ese mundo porque es su proyector. Pero ¿quién sostiene al hombre? O sea, al sujeto, a la conciencia. ¿Alguna otra conciencia que me está mirando y observando? Digo yo. Así como yo miro un árbol y si el árbol se sostiene en mi mente, yo debo ser sostenido en otra mente. Dice, lo que debemos observar es la actividad conjunta de estos dos elementos, lo individual y lo superindividual desconocido para hallar una explicación inteligente de la existencia y estructura del mundo experimentado. Así, si bien partimos de las impresiones sensoriales para nuestra primera captación de lo real en el mundo experimentado, nos sentimos obligados a aceptar un factor mental superindividual como captación última de lo real. En el volumen primero de esta obra, dice Branton, no hemos hecho más que señalar que el antiguo mundo deshabitado debió ser un objeto de la conciencia. Ese mundo donde no había hombres debió ser un objeto de la conciencia de alguna mente tal como lo es hoy el mundo habitado. Ha llegado el momento de completar la explicación de aquella simple señalación. La afirmación hecha en el capítulo 11 de aquel volumen debe ser ampliada para que el lector alcance la posición superior que ahora descubriremos. Hemos llegado a la conclusión de que nuestras impresiones sensoriales no surgen de un mundo material externo y separado. Así que las impresiones sensoriales no reflejan el mundo que está afuera y que así entra en nosotros a través de las impresiones. Deben surgir en consecuencia de un poder creador de nuestras propias mentes, que funciona independientemente de nuestra voluntad y por encima de nuestro ser consciente. Epa. Funciona independientemente de nuestra voluntad y por encima de nuestro ser consciente. Pero aunque sabemos que nuestras propias mentes juegan un papel subconsciente en la plasmación de la experiencia, así como también en su extracción del capital de experiencias previas, no podemos reducir el nacimiento de las cosas solamente a nuestras mentes finitas y limitadas. No podemos hacer lo que deberíamos hacer. Ningún ser humano es personal y voluntariamente responsable del mundo que lo rodea. Y sin embargo, nos enfrentamos al hecho comprobado de que dichas cosas y dicho mundo no son sino estructuras del pensamiento y que sus nacimientos deben ser producto de alguna mente. Ha de haber alguna causa desconocida que dé razones de la constante sucesión de formas mentales que se nos presenta como experiencia. Esta causa existe y debe ser tenida en cuenta. Las formas mentales que penetran en la conciencia individual deben ser en consecuencia los correlatos mentales de una mente superindividual, que está por encima de nuestro ser individual, que posee el poder de darles formas y de imponerlas a la mente individual. ¿Por qué entonces no pensar que ellas provengan de una mente más ilimitada que la nuestra y a la cual incluso ahora pertenecemos sin saberlo?
¿Por qué habríamos de limitar la posibilidad mental al pequeño círculo de experiencia de un solo hombre? ¿Por qué no concebimos la totalidad de las cosas, los seres y el mundo como producto del pensamiento originario de una mente superhumana que existe en íntima relación con la nuestra? Ya que no tenemos derecho alguno de concebir el mundo como objeto de conciencia solamente para un ser que posee los 5 sentidos, es decir, solo para un ser humano o animal. Esto sería un antropomorfismo de la experiencia, una concepción ilegítima de una experiencia limitada, como si ella fuera la forma más alta posible de toda experiencia, la nuestra. La existencia no puede limitarse únicamente a aquello ofrecido a las sensaciones humanas, a los espectáculos de lo que se ofrece a los 5 órganos sensoriales. Es un error limitar la existencia a la mera satisfacción de la conciencia humana limitada. ¿Mm? Incluso la más precaria investigación demuestra cuán absurdamente limitada es esta conciencia, ya que ni siquiera puede ver los billones de seres inferiores al hombre que bajo la forma de microbios pueblan el aire. La inteligencia debe aceptar que haya un lugar en este variado universo para un ser superior al hombre. Esto lo aclaro yo, de la constatación de que todo lo captado está en nuestra conciencia y es producto de nuestra conciencia, en todo caso de una conciencia que es la nuestra, pero que existen cosas más allá de esa conciencia y que permanecen, aun cuando nosotros estemos en un sueño profundo o aun cuando no haya habido ningún ser humano en el planeta y que esas cosas existían, o que hay objetos que tienen independencia de nuestra conciencia y que no podemos ejercer sobre ellos nada, se deduce que tiene que haber otra conciencia captadora de esas cosas, de esos objetos, que pueda sostenerlos, así como nosotros sostenemos lo que podemos sostener de la experiencia. Pero ya no sería algo individual, sería mucho más grande. No sería como en el caso nuestro, sería algo que abarca todo lo que existe. Esta es la otra conciencia, ¿no? El hombre no puede ser la última palabra de la naturaleza. El universo es una cosa triste, por cierto, si no tiene nada mejor que la forma presente de la conciencia humana para ofrecer, como resultado de todo su esfuerzo incansable, todos sus tremendos dolores. Es irrazonable creer que mientras existen miríadas de diferentes formas de vida en el universo, inferiores al hombre en la escala de la evolución, no hay en cambio algunas otras formas superiores a él. Si existen todos los seres inferiores, ¿por qué no puede haber seres superiores? Es decir, que no puede haber también en esa escala alguna forma última de inteligencia suprema que posea una visión cósmica de las cosas. Sería por consiguiente una impertinencia imponer a dicha inteligencia superior solo los sentidos desarrollados por la experiencia parcial del hombre. Cuando bien podría esa inteligencia superior tener conciencia del mundo según su propia índole superior. Es necesario aceptar la existencia de una mente universalmente difundida, o de lo contrario ella no podría asumir la conciencia de las miríadas de cosas y seres del mundo. Debe ser una mente prístina, eterna y autosuficiente, o de lo contrario no podría abarcar todos los cambios y vicisitudes que incesantemente se producen dentro de la continua duración del mundo. Ha de estar siempre enlazada al universo, o de lo contrario no podría ser un observador del universo.
¿Sería esta mente libre el indispensable observador de un mundo deshabitado o de un lugar desconocido? ¿Mm? Esa mente sostiene aquello que no vemos nosotros en su conciencia. Y por eso existe, más allá de que lo veamos. Y esto no resulta corolario meramente basado en un razonamiento justo, ya que surge además sobre la base de la percepción interior ultramística, bases ambas que apoyan la confirmación de la enseñanza oculta respecto de la existencia de dicha mente suprema. No somos simplemente testigos que autoabsorben nuestras propias impresiones, sino también los copartícipes de una experiencia común. Epa. A pesar de la relatividad, de los detalles, de todas las observaciones realizadas en el tiempo o el espacio, relativas a una conciencia u otra, una colina no es una colina para una persona y un río para otra. Claro, la vemos de distintos lados, pero sigue siendo una colina. Su identidad general como colina resulta un hecho para todos los observadores. Las sensaciones de millones de hombres están conectadas entre sí o por lo menos son superficialmente semejantes, ya que el mismo universo físico se ofrece a todos. Esta conexión indica que todos ellos tienen una tierra común. El hecho de que existan para los otros percepciones del mundo externo similares a las nuestras demuestra que todos nosotros estamos contenidos en una sola e igual supermente externa que constantemente percibe. Un paisaje que aparezca durante la vigilia y también durante el sueño parecerá en ambos casos que está ubicado en el espacio externo, pero mientras el primero puede ser contemplado al mismo tiempo, o sea, el de la vigilia, ¿no?, por otras criaturas con ojos que por casualidad se encuentran también allí, en ese paisaje, el segundo, que es el paisaje del sueño, solamente puede ser contemplado por una única persona. Y esto se debe a que la primera escena surge independientemente de nuestro pensamiento individual, ¿sí?, la de la vigilia. En cambio, la segunda, la del sueño, nace solo de nuestro pensamiento personal. Esta diferencia es tan importante como lo es la semejanza de que ambos paisajes son puramente mentales. Y la misma se produce porque todos vivimos en un universo de ideas. Y porque el primer paisaje no deja de existir, el de la vigilia, debido a que su original pensador es la mente cósmica, que todo lo incluye. La misma respuesta servirá para refutar la siguiente objeción de que la existencia del mundo no depende de nuestro pensar voluntario. Es decir, que no es el producto del deseo personal de cada mente particular y aislada. A ver, quiero ver un segundo, ¿no? Bien, dice, a ver, voy a retomar esto. Bien, bien, falta poco. Dice, la misma respuesta servirá para refutar la siguiente objeción de que la existencia del mundo no depende de nuestro pensar voluntario. Es decir, que no es el producto del deseo personal de cada mente particular y aislada, sino que se impone a los sentidos individuales, lo quieran o no. Incluso quienes pueden comprender
que la mente sea al mismo tiempo el actor y el espectador de este drama universal de luces, colores, sonidos, olores y captaciones táctiles, quienes pueden entender que el acto mismo del pensar es creativo en la medida en que plasma su propio tiempo y espacio, quienes pueden apreciar que el cosmos sea en su totalidad una forma humana de pensamiento y que nada pueda penetrar la experiencia humana si no es bajo el aspecto de pensamiento. No pueden, sin embargo, comprender cómo, cuando no tienen la intención deliberada de crear un mundo, su pensamiento puede hacerlo. Y pese a ello, permanecer totalmente inadvertido de los procesos internos, del mecanismo mental, en el momento en que éste se produce. La imagen del mundo no surge a la vida respondiendo a su deseo arbitrario. Es algo dado a Helios. Es cierto que lo experimentan en su interior, pero saben que no lo han originado. La doctrina de un pensador cósmico actuando subconscientemente por detrás de la mente individual de una manera tan fugaz que casi no puede explicarse, podrá llenar esta brecha de su comprensión. Ellos deberán reconocer aquí la obra de otra mente sobre la propia. Si el individuo y su mundo espacio-temporal están indisolublemente unidos, si es la conciencia individual la que por su misma índole si el individuo y su mundo espacio-temporal están indisolublemente unidos, si es la conciencia individual la que por su misma índole incluye el mundo, y si por consiguiente la conciencia es la realidad de ambos, esto es así porque ambos no son otra cosa que manifestaciones de una tercera entidad que lo trasciende y que por lo tanto tiene que ser una forma superior de la conciencia. Si debemos tener en cuenta la similitud de las sensaciones, esto se debe a que la conciencia superior que estimula en todas las mentes individuales la actividad de la percepción sensorial es una y la misma cosa. Una mente común, universal. El mundo que se despliega ante nuestra contemplación es por tanto un indicio de la presencia de la mente omnipresente que imprime ese mundo en nuestros sentidos como si fuera originado desde adentro. Así todo objeto no solo es una idea de una mente individual, sino también una idea de la mente universal, ya que esta última no es un creador arbitrario ni tampoco algo separado e independiente del individuo. Ambos contribuyen a la plasmación del mundo individual. ¿Cómo sucede todo esto? Y el proceso psicológico mediante el cual la mente individual recibe estas ideas es el tema del próximo capítulo. ¿Cómo es que el mundo continúa existiendo durante los numerosos intervalos, tales como el que se produce durante el sueño, cuando se convierte en algo que ha dejado de existir para las sensaciones de muchos individuos? ¿Cómo es que los muebles de una habitación cerrada continúan existiendo cuando no hay persona alguna dentro de ella que pueda percibir esa habitación? Como por cierto el cosmos total existió antes de que existieran las sensaciones de criaturas vivas, y cómo es posible que esta conciencia persista después que todas aquellas criaturas han perecido.
La única respuesta plausible a estas preguntas consiste en afirmar que debemos aceptar una relación no solo entre el mundo y el individuo, sino también entre el mundo y una mente universal. Fíjense, hay una clave ahí que va surgiendo. Más aún, nos vemos obligados a reconocer que las funciones mentales de todos los hombres se relacionan finalmente entre sí. Dice, nos vemos obligados a reconocer que las funciones mentales de todos los hombres se relacionan finalmente entre sí, y esta es la razón por la que todos ven el mismo mundo en igual orden espacio-temporal. Bien, ¿en qué consiste esta relación? Es nada menos que su propia existencia múltiple dentro de una mente única, más amplia, de la misma manera que miles de células viven en un cuerpo único y de mayor tamaño. Interesante. Aquello que determina la experiencia del mundo en un hombre, solo como experiencia interior, también determina la de otros hombres. Hay en verdad una oculta unidad que abarca a todas las mentes humanas de la misma manera que un círculo mayor incluye muchos otros círculos concéntricos más pequeños. Así, si una región polar desconocida es tierra ignorada e inimaginable para alguien, por lo menos es conocida y pensada por la mente universal. Su existencia prístina no ha sido conferida por el pensamiento humano, sino por el pensamiento divino. Una cosa no es solamente una idea de una conciencia individual, aunque sea una idea propia de esta conciencia. En consecuencia, el mentalista no necesita negar la existencia de todas estas cosas que no han penetrado en un momento determinado en su campo de experiencia. O sea, hay alguien que sostiene eso que, no está, que todavía no experimenté, pero hay alguien que lo está viendo y porque lo ve, lo, lo sostiene. Un contemplador. ¿Cómo llamaremos a esta mente suprema? Bien, hago una pequeña pausa en este punto para meditar. Esa pregunta, ¿cómo llamaremos a esta mente suprema que sostiene todos los objetos existentes? Se los dejo para ir meditando y reflexionando. Y escuchando la hermosa lluvia, hermana lluvia, amiga, como cae. Bendita sea. Hermosa lluvia. Que nos gusta sentirla fuera de nosotros, o que sabemos que está dentro. Bien. Muy.
¿Cómo llamaremos a esta mente suprema? Es necesario definir primero un término tan vago como es la palabra Dios, porque para muchos significa cualquier cosa, ¿no? Antes de poder utilizarla adecuadamente. Pero resulta que ya ha adquirido tantos significados diferentes en pensamientos de tal diversidad que resulta difícil dar una definición satisfactoria para todos y tal vez sea imposible lograrla. De modo que estamos justificados si simplemente empleamos un término al cual daremos nuestra propia explicación. Dice entonces Paul Branton, dicho término, la mente universal será, con mayúsculas, ¿no? Mente universal será empleado de aquí en adelante y a lo largo de todo este libro para indicar dicha inteligencia universal, diciéndolo en términos poéticos. La mente universal es el alma de la naturaleza. Es lo que los antiguos le llamaban anima mundi, el alma del mundo. Bien, y así se fue desplegando esta pequeña porción de la verdad, que para algunos puede haber sido más clara que para otros, pero que es importante tener en cuenta. Luego viene otro capítulo, que es, ¿pueden las cosas ser pensamientos? Sin, bien, pero vamos a ver. Bien, hasta ahí esta partecita sobre la relatividad del mundo y cómo todo se da en nuestra conciencia. Pero ¿cómo es posible si todo, sin excepción, es producto o está ligado íntimamente a nuestra experiencia perceptiva? Puede haber cosas que escapen a dicha experiencia, como lo es el mundo cuando no había seres humanos, como lo es el mundo cuando duermo en sueño profundo o en coma, como lo es alguna cosa como el polo norte, en el cual no estoy viendo porque no llego hasta allí. Y sin embargo está allí. O por lo menos constato. Y ahí entro otra vez en la paradoja, porque como constato a través de los sentidos de la experiencia, que a su vez es mi conciencia. Pero yo sé que de alguna manera existe algo independientemente de mí. Y acá dice Paul Branton, debe existir una mente que a su vez capta y ve el mundo. Pero obviamente que esa mente es distinta a la mía, porque esa mente tiene carácter universal y es infinita y es superior y es ilimitada, y entonces su percepción no es como la mía, porque yo puedo imaginar un mundo y desaparece y aparece en mi mente, y es imperfecto y está lleno de limitaciones, porque es mi mente. Pero este mundo que observamos es maravilloso, este universo, y obviamente que entonces la mente, la causa de este universo, debe ser muy grande para poder reflejarlo, para poder hacer algo tan maravilloso. Deducimos por esa perfección del mundo que existe una perfección aún mayor que sostiene esa perfección, porque no podría ser así si no hubiera esa mente inteligente detrás de esos fenómenos. Un poco más de luz. Ahí. ¿Qué les parece? Bueno, ya va un largo trecho del video. Tengo ganas de leer algo también en otro video sobre las fuerzas mentales en su aplicación práctica, porque una vez que sabemos que todo es mente, eso tiene que tener un correlato práctico. Y existe ese correlato.
obviamente se llama magia, pero el libro que yo ya he leído sobre la pareja es interesante para profundizar. Bueno, espero que estén escuchando los truenos y la lluvia bellísima como cae. Ah, es purificadora. Y nos hace sentir como si la verdad nos envolviera con su manto. Bueno, eh, agradecería comentarios, si es que alguien lo vio, tuvo la paciencia, tal vez. Y mm, tanto si lo ven en algún lugar donde publique este video o en el mismo YouTube. YouTube, si quieren publicar un comentario referido a todos estos temas, una pregunta, algo que pueda yo responder. Gracias. Muchas gracias por escuchar y acompañar esta, este deseo de compartir básicamente que tengo, que siento con cualquier persona que quiera ver esto en cualquier parte de este bello mundo, planeta, tierra, como le dicen las enseñanzas, el planeta Luz Tierra. Bendito sea.